Bendiciones. Hoy le voy a hablar de Ezequiel 37 en adelante. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ello, por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre ello. Profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Esta palabra tiene una gran enseñanza para nosotros hoy en día. ¿Por qué tiene gran enseñanza? Porque hay personas que están vivas, pero están en una condición como si estuvieran muertas. Están como sepulcro, están como sepultados, están físicamente, andan enlutados, andan en amargura, andan en prisión, andan sin tendones, andan con los huesos secos, andan sin la piel. ¿Qué quiero decirle con esto? Que hay personas que la vida le ha dado tan duro, pero tan duro, que ya los huesos, le duele no solo la piel, le duele hasta los huesos, le duele hasta los tendones. Y solo Dios, si nosotros permitimos,
Solo Dios es que puede sacarnos de ese sepulcro. Es que nos puede sacar de esa amargura. Es que nos puede sacar de esa vida enlutada. De esa vida sin propósito. De vivir por vivir. De ese pueblo, de ese ejército muerto espiritualmente hablando. Hay personas que se movían en una dimensión, en una gloria, en una manifestación fuerte. Hay personas que echaban fuera demonios. Hay personas que se movían bien en lo sobrenatural. Y por un no de Dios, por una muerte de un familiar, por un trabajo de brujería, por una inviación, por un pecado, se detuvieron en el camino. Y son personas que están como el pueblo de Israel, son como ese ejército que están espiritualmente hablando están secos, espiritualmente hablando están sin tendones, espiritualmente hablando están sin piel, espiritualmente hablando le duelen hasta los huesos. Y son personas que se movían en una sobrenatural que Dios lo usaba de milagro y que Dios lo usaba fuertemente. Pero son personas que se dejaron secarlo o lo secaron. Son personas que necesitan un avivamiento. Son personas que necesitan una intervención divina. Son personas que necesitan que Dios se le aparezca como a un Ezequiel. Que Dios se le aparezca y le muestre una visión como a un Ezequiel. Y que le dé una orden para que esas personas sean avivadas, para que estas personas sean llenas de nuevo del Espíritu Santo y fuego, para que esa persona, porque dice la palabra de Dios que no podemos dejar de apagar el fuego, que no podemos, porque en qué se conoce la iglesia de Dios, se conoce en el fuego, se conoce en lo avivamiento, se conoce en lo sobrenatural, se conoce en los milagros, se conoce en la manifestación. En eso se conoce la iglesia de Dios. Porque dice, por tu fruto te conoceréis. Entonces cuando una iglesia está seca, apelética, cuando una iglesia está que no se manifiesta lo sobrenatural, que no hay sanidad, que no se congrega nadie, que no se salva, no viene alma a salvarse. Cuando una iglesia está allá en ese extremo, como estaba el ejército de Israel, seco, sin tendones, sin carne, entonces tiene que haber un Ezequiel. Tiene que haber un Ezequiel que tenga los ojos los oídos bien afinados, que vea esta visión bien profunda y que escuche, que tenga los oídos bien afinados y que escuche la voz de Dios, la voz profética, que sea un visionario, que sea un vidente, que se mueva en lo sobrenatural de Dios, no en la duda, y que se le revele un Dios y que le diga, mira, ¿tú crees que esto puede ser posible? ¿Tú crees que estos huesos pueden llegar la carne? Y él le diga humildemente, bien sabes tú lo que se puede hacer con ellos. Y Dios le diga, y él se deja mordial de Dios, se deja instruir por Dios, y Dios le diga, pues dile así, hueso seco, así dice, oí palabra de Jehová. Porque aunque la iglesia te seca, aunque la iglesia tenga los huesos secos, que ya no se apagó, la iglesia oye, estos huesos oyen, y así le dice Jeremías, le dice Dios a Jeremías, a Ezequiel, pues
profetiza sobre estos huesos y diles, hueso seco, oí palabra de Dios. Es como si él le dijera, Ezequiel, si tú crees que yo lo puedo hacer, Ezequiel, profetiza sobre esas iglesias secas, profetiza sobre esos miembros secos, profetiza sobre esas personas de Dios seca y dile, oí palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. Así ha dicho Jehová el Señor a estas iglesias. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí, yo voy a entrar espíritu y fuego como antes, avivamiento sobrenatural, sanidad, liberación, manifestación, y viviréis, y el fuego no se apagará. Pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que soy Jehová. Dios en pocas palabras le está diciendo, haré esto, haré aquello por vosotros, haré esto, haré lo otro, y pondré espíritu y viviréis. Y pondré Espíritu Santo y fuego, y se prenderán como antes, y resucitarán como antes, y volverá lo que antes estaba, y tendrán que reconocer que yo soy Dios. Porque hay iglesias que se apagan, hay iglesias que se secan epilépticamente como los huesos secos, porque no reconocen que es Dios, porque no reconocen que es el Espíritu Santo, porque no reconocen que es con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que es Dios, que la gloria es de Dios, porque no reconocen a Dios, y son iglesias que se secan. Y dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Dice la palabra, hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cuál era el ruido? Dicen que se juntaban huesos con sus huesos. ¿Cuál era el ruido? Bueno, cuando la iglesia está muerta, yo le voy a dar un par de puntos clave cuando una iglesia está muerta. Cuando una iglesia está muerta y seca, epiléptica, cuando tiene los huesos secos, cuando la iglesia tiene los huesos secos, epiléptica y sin tendones, yo le voy a dar unos puntos clave. No hace ruido, está callada, porque está muerta, está seca, no tiene fuerza, no tiene tendones, no tiene piel. Pero cuando viene la gloria de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo y fuego, un avivamiento como pasó cuando entró el Pentecostés, que empezaron a hablar nuevas lenguas. Cuando viene un avivamiento en la iglesia, lo primero que en la iglesia viene es un ruido. ¿Por qué viene un ruido? Porque cuando la iglesia está muerta, está callada. Ya no dice aleluya. Ya no se prende, ya no corre, ya no danza, ya no glorifica a Dios. Está callada porque está muerta. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Quiere decir que tuvo que venir un temblor para los huesos juntarse cada uno con su hueso. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dividida. Vino el ruido. Primero vino el ruido para saber que la iglesia estaba resucitando. Después vino el temblor. Vino el pavor, vino el miedo. Y después vino y se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Por qué? Porque la iglesia cada una estaba dividida.
Cada una estaba con quien no tenía que estar. Dice, y miré aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Dice que cada iglesia cubrió carne. Cubrió carne. Cada hueso de esa iglesia seca cubrió carne. ¿Qué quiere decir? Cubrió carne. Quiere decir, en pocas palabras, cogió fuerza. Se le alimentó. Y dice, pero no había espíritu todavía. Estaban en la carne todavía. La iglesia estaba en hueso. Estaba dividida. Estaba seca. La iglesia estaba seca. Estaba dividida. Y sin tendones, sin vida. La iglesia cubrió carne. Cubrió tendones. Pero no había espíritu. Todavía estaba en la carne, en la religión. Y dice, y me dijo, profetiza al espíritu. Y profeticé como dice, y profeticé. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová. Y el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dice que Ezequiel hizo como le dijo Jehová. Y le pidió al Espíritu Santo que viniera por los cuatro vientos. Y vivirás. Y vivieron las iglesias. Entró el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia estaba seca, paralítica, sin tendones, sin carne, porque el Espíritu Santo ya no vivía ahí. Pero ni vivía el Espíritu Santo, ni vivía el Espíritu Santo, pero ni tampoco vivía el profeta. ¿Qué quiere decir? Que cuando no esté el Espíritu Santo, ni cuando no esté el profeta, que el vidente, que el vidente, el visionario, que está viendo, que ve, que Dios habla con él y que ve lo que está secándose en una iglesia, y el vidente ve, el visionario ve, el profeta ve lo que está pasando, y es palabra de Dios, y puede profetizar para que la iglesia reviva. Pero ni estaba el Espíritu Santo, pero ni tampoco estaba el profeta. Dios tuvo que trasladar a Ezequiel en una visión y decirle, mira, esta es tu misión. Palabreando un poco para los religiosos. No, eso no lo dice en la Biblia. Palabreando un poco. En mis palabras. No lo dice la Biblia. Dios tuvo que trasladar al profeta, donde estaba en ese ejército de iglesia muerta, epilética, seca, sin tendones, sin carne y sin espíritu. ¿A qué Dios tuvo que trasladar a ese profeta si esa iglesia no creía en profeta? Y decía que tenía espíritu y no tenía espíritu. ¿A qué Dios tuvo que trasladar un profeta? ¿A qué? A profetizarle a esa iglesia. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entrara por los cuatro vientos y viviréis, y resucite. Es duro. Porque puede ser que alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero cuando se habla de un ejército de personas y que vamos a poder decir que están congregados en una iglesia y el Espíritu Santo no está ahí y que están muertas y que están secas en el hueso,
ahí es duro, ahí se puede pensar que Dios no estaba ahí, el Espíritu Santo no estaba ahí, ni el profeta tampoco. Entonces hay iglesias que matan, primero sacan a Dios, sacan el Espíritu Santo y sacan el profeta y la iglesia se muere. Se les secan los huesos, se les secan los tendones, se les pudre la carne. Porque ¿quién le dice el pecado? ¿Quién le dice lo próximo que va a venir? Voz de Dios. Sacan el vidente, sacan la manifestación, sacan el Espíritu Santo, sacan a Dios. La iglesia queda en el hueso. Necesitan una intervención divina para la iglesia volver a que el profeta profetice. Para que el Espíritu Santo entre por los cuatro vientos. Y esa iglesia reviva. Y dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son las casas de Israel, son las iglesias. Todos estos huesos son las iglesias. ¿Qué quiere decir Dios? Anteriormente desde eso dice que resucitaron un ejército de personas. Y después dice, todos estos hombres son los huesos de las casas de Israel. ¿Qué quiere decir? Todas estas personas, toda esta gente son las iglesias de Israel. Que perecieron, que murieron, que se secaron, que quedaron en el hueso, que se le murieron los tendones, que se le pudrieron las pieles, que se secaron. Porque sacan a Dios, sacan el Espíritu Santo de Dios, sacan el vidente, el profeta, el visionario, y se quedaron seca, epalética en el hueso, sin carne, sin tendones. Se fue la gloria, se fue la presencia, se fue la manifestación, se fue el Espíritu Santo, se fue el fuego. Ahí no quedó nada. Ahí pasó un huracán, ahí se secó todo. En el nombre de Jesús. Lo bendigo. Esta palabra es muy fuerte. Y hay que dejar que el Espíritu Santo no se vaya de la iglesia. En la iglesia hay que creer en los profetas. Hay iglesias que no creen ni en el profeta, ni en el visionario, ni en el atalaya, ni en nada, ni en Dios. Ni en lo sobrenatural, ni que Dios sana, ni nada. Entonces, iglesias que no creen en nada de eso, que nada más creen en falda y en religión, son las que se quedan secas, peléticas y en el hueso y sin tendón y sin nada. Yo les exhorto que Dios es más que religión. Dios no es religión, Dios no es religioso. Los religiosos son los seres humanos que catalogan a Dios por una falda, por un pantalón o por un maquillaje. Dios no se maquilla. Eso no interesa a nosotros, no a Dios. Porque Dios no hizo desde el principio, Dios no hizo hembra y varón. Y Dios no dice que nosotros teníamos ropa. La ropa se menciona cuando Adán y Eva pecaron. Ahí se menciona la ropa. Que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque ya habían pecado. No menciona si tenían una bata transparente, si estaban vestidos de la gloria. Pero sí, se menciona la ropa. Y se menciona, se menciona que le cosieron hoja de higuera o de piel, más o menos por ahí. Pero ya lo que de falda, que pantalón, eso se empezaron a diseñarlo ellos. Adán y Eva empezaron a diseñar la falda o el vestido, porque lo primero que ellos encontraron fue eso. Pero a Dios le interesa el corazón, porque de ahí mana la vida. Al enemigo le interesa que usted esté enlutado, que usted esté feo,
que el esposo no lo quiera, que la novia no lo quiera, que usted no se quiere usted mismo, que usted esté acabado, que usted diga a mí nadie me quiere. Al enemigo le interesa eso, a Dios no. A Dios le interesa a usted como usted es. Tenemos que vestir, tenemos que maquillarnos, tenemos que andar con moderación, no provocando. Pero sí, al único que le interesa que usted ande feo es al enemigo. Por eso hay muchas iglesias que se han secado, que son tan secas, que sacaron a Dios, al Espíritu Santo, al profeta, al vidente, lo sacaron. Porque lo único que se enfocan en el ser religioso, no en presencia, ni en milagro, ni en manifestación, ni en nada más, en ser religioso. Y yo creo en Dios, que muchos religiosos van a dejar de ser religiosos y se van a ir para el cielo. Yo lo creo así. Creo que será así. Pero tenemos que concientizarnos y en vez de ver la apariencia hay que ver el corazón. Porque hay gente con muchas cosas por dentro y por fuera no lo aparenta. Y además dicen, wow, pero se veía una bella persona. La apariencia engaña. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Y antes de ver una apariencia, miren los frutos, miren el corazón. La apariencia, no se fijen tanto en la apariencia. Lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Suscríbase a nuestro canal. Dele like, dele me gusta, compártelo, coméntelo. Dele a la campanita para que le salga las publicaciones y lo pueda ver hasta en vivo o acabando de transmitirlo. Y suscríbese para que esté pendiente de todo. Lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro bendiciones para su vida. Amén.